noches, amigas y amigos de RCTV. Estamos a solo 15 días de las elecciones, tal vez las más importantes de este siglo. Nunca había visto yo antes tanto miedo como se ve ahora, tanto temor, tanta incertidumbre, una paralización económica casi total. Para conversar sobre esto y otros temas de interés nacional, hemos invitado al senador Carlos Andrés Pérez. No me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación. Carlos Andrés Pérez, primer presidente de la era democrática en ser reelecto y primer presidente en la historia de Venezuela en ser destituido mediante juicio. De este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los avatares para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. Pero aquí estoy, entero y dispuesto a seguir luchando en Venezuela. A pesar de ese tropiezo en su biografía, Pérez andaba de nuevo en la calle como candidato en 1998, aspirando al Senado por su natal estado Táchira. Tras los 5 años de gobierno de Rafael Caldera, con múltiples cuestionamientos por su avanzada edad, el mal manejo de la crisis financiera y los innumerables problemas derivados del agotamiento del sistema, la candidatura de Hugo Chávez lucía imbatible. Ante eso, Carlos Andrés Pérez clamaba contra el golpista que intentó derrocarlo en 2 ocasiones y profetizaba el triste destino que le esperaría al país en caso de ser, como en efecto fue, electo ese diciembre. Hoy, en este especial de Pastillas de Memoria, volvemos a ver aquel programa Primer Plano, conducido por Marcel Granier, en el que Carlos Andrés, sin ser Nostradamus, lanzó la escalofriante profecía, la más acertada sobre el futuro que nos esperaba con la llegada de Chávez al poder. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Senador, a muchos nos llamó la atención oír el jueves en la noche el mensaje del presidente Caldera con ocasión de la visita que le hizo a la Fuerza Aérea. ¿Usted lo entendió? Yo sí creo haberlo entendido. ¿Usted no? No lo entendí. Y me dijeron que los militares tampoco. Pero fíjese que yo sí lo entendí. Yo sí creo que él le dio al país un mensaje muy claro de que el gobierno nacional no iba a permitir bochinche. Sí, eso fue lo que salió escrito. Ni iba a permitir bochinche de los que perdieran, como sucedió ya parcialmente el 8 de noviembre, en donde todos los candidatos perdedores empezaron a impugnar los resultados de manera sistemática, pero que tampoco iba a permitir bochinche de los triunfadores. ¿Por qué cree usted que el presidente estimó conveniente? Lamentablemente, no tenemos presidente. Esto es una frase muy dura y muy difícil de decir para quien ha sido presidente de la República, pero es la verdad. Y fíjese usted, allí este discurso no se lo oyeron los mismos que estaban presentes y uno por la televisión no lo entendió. Después leí y supe lo que no le entendí. Pero es que él ya no tiene ningún poder de convencimiento, ninguna influencia. Este es uno de los problemas dramáticos del país. Y por otra parte... Pero a pesar de que no tiene ese poder, según dice usted, ahí está, no le han dado un golpe. Pero otra cosa más, algo más lamentable, que él ha desvertebrado las Fuerzas Armadas. Aquella era una organización en la que uno podía tener confianza. Y si tenía usted tanta confianza en ella, ¿por qué le dieron 2 golpes? Pero fíjese usted qué pasó. ¿Qué pasó? Porque eran unas Fuerzas Armadas sólidamente institucionales. Pero hoy día, los parámetros que rigen unas Fuerzas Armadas, el órgano regular, la disciplina y la jerarquía no existen. Hoy el órgano regular fue completamente destruido cuando, con ascensos apresurados, nombra a su yerno comandante del ejército, y él es el verdadero jefe del ejército, rompiendo el órgano regular, que es el ministro del
de Pero la defensa. vamos a ver la realidad de la situación. En 1993 había serios, graves y muy fundados temores de que hubiese un golpe de Estado, después de los dos que ya había habido en el año 92. De manera que cuando el presidente Caldera llega al poder, la situación de las Fuerzas Armadas era muy inestable. Tanto que los Estados Unidos enviaron personas muy importantes a alertar sobre esos peligros. Y durante los 5 años del gobierno del presidente Caldera ha habido paz absoluta Una en los absoluta cuarteles. estabilidad del país, ha ido progresando, va en camino hacia su grandeza. Bueno, le queda bien la ironía. Debe decirle, el hecho de que la economía haya andado mal, y yo creo que eso lo reconoce prácticamente todo ¿Qué el han mundo. dado bien? Permítame que yo que le pregunto, ¿qué Ha han dado habido, bien? ha habido estabilidad, ha Usted habido llama, paz. usted llama eso estabilidad y eso llama paz. Bueno, Un país si lo muriéndose de comparo hambre. con el 27 de febrero del 89, Bueno, con el 4 de febrero del 92, sí esos lo son llamo otras paz. cosas, esos son otras cosas, pero unos estallidos, pero es que puede ser paz, puede ser estabilidad, una situación como los que ha habido en Venezuela en estos años. No es todo lo contrario a estabilidad, no es todo lo contrario a paz, lo que hemos vivido en estos años. Mire, no será jauja, pero es mejor que el 27 de febrero del 89, que el 4 de febrero del 92 y que el 27 de Yo no noviembre del creo, 92. Porque en esa fecha se ratificó la democracia y se consolidó el sistema democrático, no pudo la fuerza dominar la institucionalidad. Mire, permítame que disienta, de ahí se perdieron liderazgos importantísimos que había en el país. Ahí se perdió el liderazgo de Eduardo Fernández, que era una opción que Eso no es había. verdad. Ahí se perdió el liderazgo de Claudio liderato de Fermín. Eduardo Fernández se pierde porque no fue capaz de asumir la responsabilidad de quedarse acompañándome en el gobierno, sino que hizo un intento y se salió inmediatamente. Bueno, esa es su interpretación. No, es que eso es así, pero hubiera sido muy distinta la situación en el país. una de las cosas que más contribuyó a que su gobierno se mantuviera y que no le dieran otro golpe como el del 4 de febrero fue el apoyo que le dio Copey. No, es que el error mío fue que yo por ese exceso en mi sentimiento democrático, yo que había triunfado sobre el 4 de febrero, yo convoco un consejo consultivo de adversarios míos y doy una serie y paralizo el plan de reformas. Ese fue el gran error de mi gobierno. ¿Y por qué se da cuenta ahora de eso? Porque así pasa. Si es que uno se diera cuenta antes de las cosas, no pasaría. Ahora, porque si vamos a analizar errores, entonces hubo algunos errores previos que se cometieron que permitieron que ocurrieran cosas como el 27 de febrero y el 4 de febrero. ¿Cuáles fueron esos errores que se cometieron? Bueno, hay una cosa que quedó claro, que esta era una logia militar que se había formado en 1982 y que estaba esperando un momento para tomar el poder. ¿Y luego, por qué si el general Peñalosa lo alertó a usted sobre eso y le dijo, lo van a tumbar y si no lo tumban a usted, tumbarán al próximo presidente? ¿Por qué usted...? Porque él hizo una cosa que precisamente contribuyó a que pasara lo que pasaba. Él pretendió la destitución de 50 mayores de los subjefes de los batallones en el país. Eso hubiera sido, con eso me hubieran tumbado a mí. Es una locura, lo que hay que seguir averiguando qué hay de verdad en esta conspiración para castigar o tomar medidas contra los que están en esto. ¿Y cuántos terminaron involucrados? Luego sí pasó una cosa muy lamentable, y es que, por ejemplo, en esa removida que quiso hacer Peñalosa, sí quedaron fuera los principales, quedó fuera Chávez y quedó fuera el del Zulia. Arias Cárdenas. Bueno, y después aparecen encargos de al año aparecen encargos de gran significación militar. Yo no supe cómo se produjo eso. Sin embargo, una persona que estaba con usted el 4 de febrero me comentó que cuando usted se enteró que el jefe del movimiento era Chávez, preguntó, ¿esa no fue la persona que me recomendó Carmona? Absolutamente falso. Pero Absolutamente falso, de toda falsedad. Pero eso me lo dijo a mí. Ah, bueno, pues te lo una digo. persona que estaba con usted y eran bien pocos los que Mira, estaban con usted el 4 de conmigo febrero. no estaba más, sino el ministro de Defensa, el general Santeliz. Sí. No había más nadie. No, cuando iban en el carro iban más, iban sus edecanes ¿Cuándo también. iban? ¿Qué carro? En el carro cuando usted sale de Miraflores hacia Venevisión. Ah, iba Virgilio Ávila y Carratú, 3 guardias nacionales y yo. Bueno, más entonces, No. uno de esas personas me Pues- comentó. Pues le comentó una cosa falsa. Yo me enteré de quién era y ese es lo que estaba ahí en la secretaría del organismo ¿cómo se llama? De defensa en
en Miraflores, ahí estaba. Del Secoracé. Del Secoracé, ahí era donde estaba Chávez. Y eso sí me extrañó, ¿a qué horas pasó al otro lado? Y pensando en toda porque usted dice que ahora es que hay intranquilidad en las Fuerzas Armadas, sin embargo, hemos recordado algunos episodios, pero pudiéramos ir un poquito más atrás. A finales de 1988 hubo un movimiento muy sospechoso y que hoy en día mucha gente piensa que fue un... Desde luego, eso fue un ensayo de este golpe. ¿Y porque usted al llegar al gobierno no investigó eso? Hace 4 días que estoy en un canal de televisión y me encuentro con el Ítalo Aliegro. Y le dije, mira Ítalo, una de las cosas de las que yo siempre me he quedado sorprendido, yo lo llamé a usted, le dije, usted va a seguir de ministro de la Defensa, pero yo le voy a exigir que se dedique a investigar realmente qué pasó allí. Era el ministro de la Defensa. Bueno, y luego en el torbellino de cosas yo no me volví a ocupar de eso, pero eso es verdad, eso no se investigó suficientemente. Entonces, fíjese, usted critica al presidente Caldera porque no está al día en las cosas y a usted se le escapó el alzamiento del 88. No porque no está al día, sino porque está haciendo cosas que él tiene que saber que subvierten el orden institucional de las Fuerzas Armadas y que hoy ese resquebrajamiento nos hace temer mucho sobre lo que pueda suceder dentro de las Fuerzas Armadas. Pero es que ese resquebrajamiento, si es que todavía existe, empezó mucho antes. Ya durante su gobierno estaba activo y durante el gobierno del presidente Lucinchi también y durante el gobierno del presidente Herrera también. Exactamente, pero eso no autoriza a que tome y le quite que el órgano regular se traslade del Ministerio de la Defensa a la Comandancia del Ejército. Eso es gravísimo. Luego, cuando él dice que ordena que el alto mando se reúna con los candidatos presidenciales. Si el alto mando es un organismo técnico, militar, no es un organismo político. El ministro de Defensa es quien se puede reunir con los candidatos. Él los manda. Entonces ahí introdujo a las Fuerzas Armadas en la política nacional. Eso es pero es que están desde mucho antes que de acuerdo, pero es que estoy diciendo, estos son factores que han contribuido a que hoy, cuando el país atraviesa una situación como la que usted señalaba en la introducción de este programa, nos encontramos que las Fuerzas Armadas no pueden ser confiables para nadie. ¿Usted cree que el país no debe confiar en las Fuerzas Armadas? Debe confiar. Pero no puede ahorita. Que desgraciadamente lo que está pasando adentro hace muy difícil confiar. Porque entonces, ¿qué posibilidades tiene la democracia? Ya vamos allá. A mí me parece tan malo un golpe contra Chávez que un golpe de Chávez. Es decir, cualquier golpe es una interrupción violenta del sistema constitucional y eso debemos repudiarlo quienes somos realmente demócratas. Pero en este momento no está planteado un golpe de Estado. Eso es lo que no sabemos. Yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Hasta un golpe. ¿Con elecciones, sin elecciones, antes de las elecciones, después de las elecciones? En cualquier momento. Pero eso claro. Las Fuerzas Armadas han dicho de una manera enfática que no están en eso y que sostienen el orden constitucional y que garantizan el resultado de las elecciones. Han dicho que si se hace tal cosa que no esté dentro de la Constitución, ellas actúan. No, ellos no han dicho eso. No, yo lo leí. Bueno, además, si se hace cualquier cosa que está fuera de la Constitución, claro que deben actuar para restablecer el orden constitucional. No. Ellos no son los indicados de decir cuándo se salen y cuándo no se salen. Pues entonces caemos y les damos una facultad de contralores. Entonces, ¿quién lo decide? Bueno, ¿quién lo decide? El presidente de la República. Y el presidente de la República no está en capacidad de decidir nada. Absolutamente nada. Eso es lo dramático de este momento. Bueno, esa es su apreciación, pero los hechos demuestran que sí está en capacidad. Perdón, tú sabes como yo que no. No tenemos de tonterías. Pero si uno lo oye... sí, claro. Mire, esa es una conseja que tiene... Tú estás feliz con ese presidente. Y cuando lo ves aparecer en televisión, te sientes impresionado de su figura y de su acción. Bueno, respeto mucho el apego que ha tenido a la Constitución y a las leyes, porque a mí me consta, como usted también... Apego a la Constitución y a las leyes. Aquí cuando empezó el gobierno del presidente Caldera, fue mucha la gente que fue a sugerirle que diera un golpe similar al de Fujimori y hubiese tenido el apoyo. Pero eso porque él no podía hacerlo. Eso no es un factor para elogiarlo. Si no fuese un demócrata, no lo hubiese hecho. O sea, la demostración de que es un demócrata es que se La democracia con soberbia no es democracia. Eso es definitivo. Miren, en el fondo yo creo que la historia muy probablemente absolverá a Caldera de ese pecado de la soberbia que tanto le señalan. La historia va a tratar muy mal a Caldera, porque nos ha hundido en esta tragedia que estamos viviendo.
Su gobierno no tuvo nada que ver con la situación en la que estamos Con ahorita. la que estamos ahorita en absoluto. Pero usted fue el que le dieron los golpes, no fue Me los Caldera. quisieron de dar, no me los dieron. Presidente. No, mi querido amigo. Le dieron el golpe el 4 Sí, bueno, de febrero pero no, donde pero- descoyuntaron al gobierno. Dominamos la situación. Usted lo sabe que la dominamos. La dominó plenamente. militarmente. Bueno. Pero perdió el control de la No, situación. no se perdió el control de El la programa económico lo echó para atrás. Ese es mi error. Bueno, ese es uno de sus no, errores, porque me acaba de decir bueno, que no ese es mi investigó error. la noche de los tanques, no le lo investigó. mandé a investigar. Pero no le hizo seguimiento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tenía muchos problemas en ese momento para atenderme. Entonces, eso es a lo que vamos, que el 4 de febrero sí se descoyunta el país. No. El 4 de febrero se resolvió plenamente todo. Lo militar. No. Y lo político, lo grave es lo que yo hice. Lo político, si le entrega a Por usted eso, prácticamente eso es- la conducción del eso país a un consejo consultivo. Ahí está mi error, eso es lo que yo no he debido hacer nunca. Y eso lo tengo que reconocer. Ok, pero Caldera no ha hecho eso. Caldera no le ha cedido el poder a Caldera nadie. no hace nada, no puede hacer nada. Ha mantenido el país en paz Sí. y en con paz. orden. Esto es paz, esto es estabilidad, esto es progreso, esto es desarrollo, por Dios. No, vamos a hablar con seriedad, que nos está oyendo todo el mundo Ok, aquí. esta es la consecuencia de 25 años de errores. Bueno, ese es otro problema, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de ese problema.